La doctora Carolina Corcho nos ha acompañado en toda esta etapa de demostrarle al gobierno nacional que se está apoyando en mentiras, de demostrar las otras realidades, de revelar los padecimientos, de revelar los dramas, de revelar lo que no se dice. Las posturas de ella nos han servido para configurar un contradiscurso y decirle al gobierno nacional que hoy no podemos seguir exponiéndonos innecesariamente en estos niveles de crecimiento de contagio y en esta pandemia que no para, y sus secuelas pues cada vez son más evidentes y son más contundentes. La doctora Carolina nos ha acompañado en los Facebook Live de FECODE, es parte, diríamos nosotros, del equipo de nuestra comunidad científica, porque el gobierno nacional también habla de sus comunidades científicas que tienen otras percepciones, pero la doctora Carolina es la que nos ha trazado los caminos en razón de la razón y en razón de la verdad, de demostrar lo que hoy está pasando frente al COVID y frente a la pandemia. De tal manera que ratificamos la bienvenida, doctora Carolina, gracias por su acompañamiento, su buena disposición y siempre estar presente y cerca a las iniciativas, luchas y movilizaciones que FECODE ha emprendido. Gracias, doctora Carolina, por su trabajo, su respaldo y acompañamiento. Muchas gracias de nuevo a FECODE, un saludo al presidente, al expresidente, al doctor Diógenes, presidente de la CUT, y a los demás presentes, agradeciendo de nuevo este gesto de confianza y esta invitación que me hacen pues para compartir los asuntos del sistema de salud en Colombia en el contexto de esta pandemia. Me contextualiza la profesora Marta Alfonso, que tendría 15, 20 minutos, entonces voy a ceñir la intervención respecto a esto. Y lo que les quiero hablar es la situación real del sistema de salud en el contexto de esta pandemia. Lo primero que tendríamos que entender es que Colombia claramente en este momento está en lo que se ha denominado en el mundo entero la segunda ola, con consecuencias y con un desarrollo mucho más complejo que la primera, con unas mortalidades mucho más altas, con una mortalidad y unas tasas de contagio mucho más altas que la primera. Y esto es un fenómeno que de alguna manera se está presentando en el mundo. Entre la primera y la segunda ola, a nuestro juicio, se bajó la guardia por parte del gobierno nacional y también de los gobiernos locales, en el sentido de que se instauró la narrativa y el relato en el país de que se había superado la pandemia, que estábamos en una nueva realidad, que estábamos en una nueva normalidad, cuando ninguno de los indicadores desde el punto de vista epidemiológico en Colombia dan cuenta ni que estamos en una nueva realidad, ni que Colombia ha superado el virus. Es decir, Colombia ni siquiera ha superado la primera ola y ya entró a la segunda sin haber superado la primera. Si tú miras el comportamiento del virus en Colombia, se presenta una ola donde hay una montaña y después de eso se presenta una meseta. Entonces, en ese sentido, después de esa montaña, hay esa meseta y de esa meseta vuelve otra vez a ver ese pico. Luego, la situación no es de superación del virus de ninguna manera, en ningún momento, y mucho menos de hablar de una nueva realidad económica. De acuerdo a Luis Jorge Garay Espitia, Colombia aumentó del 10 al 15% la ciudadanía bajo la línea de pobreza. Entonces han sido condiciones muy difíciles, pero llegamos a esta segunda ola con esa narrativa que relajó a la ciudadanía, generando unas expectativas sobre nuevas aperturas en el país cuando era previsible que eso no era posible por el propio comportamiento del virus. En esa perspectiva, lo que se pasó, lo que ocurrió allí es que el virus nos sorprende de nuevo, o nos damos cuenta de eso por los servicios de urgencias y hospitalización, cuando eso era previsible completamente. ¿Y qué fue lo que pasó en los servicios de urgencias y hospitalización? Lo que pasó en los servicios de urgencias y hospitalización es que hay un colapso, digamos, no hay una correspondencia entre la realidad de lo que está pasando en urgencias, hospitalización y cuidados intensivos y lo reportado en los sistemas de información a nivel nacional. Esto no es solo un problema de Bogotá,
es un problema nacional. Nosotros percibimos eso pues cuando nos empiezan a llamar los médicos a decir: no entendemos por qué en Colombia se está diciendo que hay camas disponibles y tenemos pacientes en los servicios de urgencias bajo unas ventilaciones transitorias con cánulas nasales de alto flujo a la espera que se le asignen camas y no se les ha asignado. No se entiende qué es lo que está pasando, es la preocupación que nos expresa. Entonces empezamos a hacer un sondeo en Bogotá y sondeamos rápidamente 3 clínicas, y en 3 clínicas teníamos 40 pacientes en espera de unidad de cuidados intensivos, muchos de ellos deteriorándose en los servicios de urgencias, mientras el sistema de información de Salud Data señalaba que se encontraban disponibles más de 200 camas. Algunos de estos pacientes, como pasó con el profesor Marcel López, murieron esperando la unidad de cuidados intensivos. Otros fueron trasladados a Barranquilla, otros se les fue encontrando cama al interior de Bogotá a la medida que se fue desocupando, pero hay otros que siguen allí. Toda esa situación que les describo continúa hasta el día de hoy. Es decir, mientras que yo les hablo, tenemos pacientes en los servicios de urgencias y hospitalización esperando que se les asigne una cama de UCI cuando el sistema de información reporta que hay camas disponibles. Algo pasa ahí. Pero les estoy hablando de una realidad cuya fuente somos los médicos. Nosotros no tenemos necesidad de mentir en esto, profesores. Nosotros tenemos una labor humanitaria. Nosotros no podemos decir mentiras. Nosotros tenemos que decir la verdad, porque lo que a nosotros nos preocupa es que se pierdan vidas porque no pongamos las alertas. Lo que nos preocupa es la respuesta que hemos tenido en el país frente a eso. Les voy a decir los 2 tipos de respuesta. Ante esa situación, prendimos las alarmas. La Personería de Bogotá hizo una respuesta de verificación y ratificó lo que nosotros encontramos. Y en el sondeo que ellos hacen ya de verificación presencial, encuentran diferencias entre el número de camas efectivo en los hospitales y el reportado en la Secretaría de Salud. Hay que entender que ese reporte es competencia de la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud es la que habilita, reconoce, tiene auditores en los hospitales para verificar que los hospitales estén diciendo no lo adecuado. Es decir, es una responsabilidad del ente rector, no del médico. El médico no es el que dice cuántas camas hay ahí, el médico está en su trabajo atendiendo pacientes, él no tiene la visión de cuántas camas hay porque un médico está atendiendo cientos de pacientes diarios. Los intensivistas están absolutamente agotados. Entonces, eso hay que aclararlo porque ha habido una desinformación en Bogotá respecto a eso. En ese sentido, frente a esa denuncia, pues empiezan a declarar, se empieza a verificar. Lo de la personería es fuerte y nosotros lo reconfirmamos porque corresponde a lo que nosotros vemos. La personería dice que a fecha de corte de lo que ellos observaron, pero es una verificación que ellos hacen in situ en los hospitales, la Secretaría reportaba que había 124 camas disponibles, pero simultáneamente había 349 solicitudes de cama. Luego el sistema colapsó, porque es que no tiene por qué haber camas disponibles, las camas son para ocuparlas. Es que usted puede tener camas disponibles, pero si la gente está muriendo y llegar a las camas, nosotros no necesitamos para decir que no colapsó el sistema, no, pero que colapse la gente para que no colapse el sistema. Eso es un inaceptable ético y una inmoralidad para nosotros como médicos. Entonces, para nosotros, si hay camas desocupadas, tienen que ser ocupadas, así lleguemos al 100. Y si se llega al 100, pues se remite a otras zonas del país, pero esto tiene que ser transparente, claro y veraz. Esto no es culpa de nadie. El sistema de salud colombiano iba a colapsar, pero por supuesto, quienes trabajamos en este sistema de salud sabemos que el modelo instaurado en Colombia no iba a aguantar. Esto es un modelo de privatización del sistema de salud, con una muy pobre control del sector público sobre el privado. El 80% del modelo de salud en Colombia, el 90% es del sector privado, en Bogotá es el 80%. Luego es muy difícil uno decir que tiene el control de eso, pero eso se tiene que reconocer para no despistar a la ciudadanía, porque la preocupación de nosotros es que en estas contradicciones los gobernantes están perdiendo credibilidad. Como pierden credibilidad,
por la negación, por el negacionismo de una realidad que no es culpa sino del modelo y de los perpetuadores del modelo, que es evidentemente el gobierno nacional. Quien se ha jugado a perpetuar el modelo es el gobierno nacional, y quienes de manera, digo yo, ingenua y tal vez como innecesaria, adoptaron volverse defensores de oficio de ese modelo fueron los gobiernos locales, cosa que yo no entiendo. Yo como alcalde, si yo fuera alcaldesa de Bogotá o alcalde de Medellín o gobernador de cualquier departamento de este país, yo no me echo al hombro a sacar la cara por ese modelo. Yo lo que digo es, mire, acá este modelo tiene unas limitaciones, y es la verdad, lo que se puede hacer esto y esto va a colapsar en algún momento y estos son los planes de contingencia, eso es lo correcto. Pero volverse defensor de oficio de este modelo para negar la realidad me parece equivocado, y esa es la actitud que se ha adoptado en el país, y eso nos cuesta vidas. ¿Por qué nos cuesta vidas? Nosotros ante eso lo que hemos hecho es presentar una propuesta concreta de salidas. Nos sentamos con los intensivistas, nos sentamos con salubristas, nos sentamos con los emergenciólogos, nos sentamos con expertos en las emergencias. Los médicos somos expertos en manejar emergencias y desastres. Obviamente esto nos tiene sorprendidos también a nosotros, pero hay una experiencia que tenemos. Y a partir de esa experiencia, lo que nosotros hicimos fue enviar una propuesta a los 32 gobernadores, porque esto está pasando en todo el país, en Bogotá y a nivel nacional, a los alcaldes de ciudades capitales y al gobierno nacional. Se presentó esta propuesta, y en la presentación de esta propuesta pues no hemos recibido mucha respuesta. Lo que sí sabemos es que Colombia un solo hospital, el gobierno nacional lo ha empezado a implementar, sin reconocer que es Colombia un solo hospital, pero lo ha implementado. Los traslados que han hecho hacia otras ciudades es el reconocimiento del colapso del sistema en regiones. Entonces, ahí tenemos unas ventajas que hay que aprovechar de manera propositiva. Si el sistema colapsa en Bogotá, porque es en este momento el epicentro de la pandemia, no está colapsado en el Caribe, no porque el alcalde del Caribe sea mejor que el de Bogotá, no, sino por el comportamiento epidemiológico del virus, porque los picos en Colombia no se presentan de manera uniforme en el territorio, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es, si se colapsó Bogotá, solidariamente el resto de las regiones del país deben prestar las UCIs, deben poner las UCIs, y eso se llama Rectoría del Sistema Nacional de Salud. Aquí no cabe lo que diga el EPS, Rectoría de un Sistema Nacional de Salud. Esa es la propuesta Colombia un solo hospital, que tiene 10 puntos. Más adelante colapsará Barranquilla, y eso no quiere decir que sea que porque el alcalde de Bogotá es mejor que el de Barranquilla. Nosotros queremos quitar ese cálculo político que hay en esto, porque esto nos está haciendo mucho daño. El cálculo político nos está costando vidas. Más política pública y menos cálculo político. Esto no se resuelve en los medios ni en la pauta, esto se resuelve con políticas públicas, en los hospitales, asumiendo y enfrentando los problemas reales. Se trata de la vida. En este momento yo soy además politóloga y soy activista, pero me siento más médica que nunca, y me siento indignada del cálculo político con que esto se ha manejado a todo nivel. Entonces, en este sentido, cuando colapse Barranquilla, pues Bogotá será la que asuma, pero en este momento está claro que Bogotá no puede asumir. Las razones no las sabemos. Lo cierto del caso es que esas camas que se dicen que están disponibles, yo llamo hoy a los emergenciólogos, que son mi fuente primaria, muchos de ellos ya los están amenazando desde el distrito de quitarle su contrato si dan información, lo cual es inaceptable y vamos a denunciar. No vamos a permitir que vulneren nuestro juramento hipocrático, nuestra autonomía médica y nuestro compromiso con los pacientes. Nuestro compromiso no es con ningún gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada, es con nuestros pacientes. Entonces, hemos solicitado que se derogue esa resolución inconstitucional y legal persecutoria frente a un personal que estoicamente está poniendo la cara, está poniendo el pecho y estamos poniendo la vida. Nosotros estamos perdiendo un médico cada 24 horas. En Cartagena cada 48 horas se muere un internista, se muere un neumólogo, se muere estamos perdiendo parte del saber médico de este país. Acabamos de perder un exdecano, estamos perdiendo mucha parte de la salud pública. Esto ha sido muy doloroso, esto ha sido muy doloroso.
Todos los días estamos perdiendo un médico. Yo creo que después de esta pandemia se va a menguar mucho la capacidad de atención que tengamos por el número de médicos que hemos perdido, médicos especialistas. Formar un médico especialista, neumólogo, superespecialista, cuesta muchos años y mucho esfuerzo y los estamos perdiendo. Entonces, por eso nosotros nos vamos a comprometer con ser veraces y decirle la verdad a este país. Yo creo que la ciudadanía colombiana entiende la verdad, no hay que ocultarla para ganar votos, para mirar a ver, eso es infame, para mirar a ver cómo peleo con el otro con él. Eso es antiético. Eso es antiético. En este momento tenemos que hacer el reconocimiento, porque se pueden hacer cosas y se pueden instaurar políticas públicas. Entonces nosotros estamos proponiendo eso, pero también estamos proponiendo transparente en el sistema de información. Eso no es culpa de nadie. ¿Por qué se van a echar de defensores de oficio la ley 100? ¿Quién dijo que la culpa de la ley 100 es de un gobernador o un alcalde? Si alguien tiene responsabilidad en la ley 100 es el gobierno nacional, que la ha mantenido a rajatabla y la quería reafirmar y profundizar en un proyecto de ley, el 010 en el Congreso de la República. Pero ¿por qué un gobernador y un alcalde se va a volver defensor de oficio de una ley 100, de un sistema de salud que no controla porque no lo puede controlar? No lo puede controlar, por favor. Yo soy una médica que trabaja en este sistema de salud en un hospital COVID universitario, pero además soy una investigadora sobre este tema a fondo. He dedicado muchos años a investigar. Nadie que medio conozca este sistema de salud podría decir que esto no iba a colapsar. Nadie que lo conozca podría decir eso. Ni siquiera la tecnocracia neoliberal se atreve a decir eso. O sea, ni siquiera un Alejandro Gaviria, un Fernando Ruiz, que son tecnócratas, voceros de ese sistema, van a decir esto no va a colapsar y no se va a morir nadie. Esto es un sistema donde hay 220.000 tutelas anuales sin pandemia, 1.300.000 muertes evitables en 12 años entre el 98 y el 2020 sin pandemia, que nos hace pensar que no va a haber un colapso. Pero la negación nos está haciendo perder vidas, porque mientras se niega esto, no se toman decisiones. Nosotros necesitamos el sistema de información en línea. ¿El sistema de información en línea qué es? Pero del gobierno nacional y también de los gobiernos locales. Es poner un ítem donde digan en ese momento cuántas solicitudes de UCI hay. Pero el sistema de información no es para empezar a decir si el alcalde de allí es mejor que el de allí. No, eso no tiene nada que ver, señores. Estamos hablando de la vida, pongámonos serios por primera vez en este país. Tiene que ver porque si yo tengo eso en línea, yo empiezo a hacer gestión de los servicios de urgencias. Empiezo a mirar, bueno, traslademos un paciente para allí, traslademos para allá, traslademos. Los emergenciólogos tienen muchos mecanismos, pero estamos a ciegas en un debate mediático que no corresponde a la realidad que nosotros estamos viviendo en los hospitales. Nosotros necesitamos el sistema de información no como instrumento de juicio político, sino como instrumento de gestión para salvar vidas. Porque nosotros ahí nos damos cuenta, entonces tenemos estos 40 pacientes, coordinemos entre los 20 hospitales de Bogotá, listo, hacemos un triage, que es distinto a priorización, entiendas. El triage es que el médico escoge, el paciente tiene que escoger, dice, todos van a ser atendidos, pero escoge el orden de acuerdo a la gravedad. Priorización es cuando ya se agotaron las UCIs y queda la última cama de UCI, el médico si tiene que escoger quién se salva o no. Mientras que haya UCIs, hay triage, pero no hay priorización. No es lo mismo, no hay priorización. La priorización es una vulneración de los derechos humanos. Todo ciudadano tiene derecho a salvar su vida y a luchar por su vida mientras haya una cama de UCI. Entonces nosotros hicimos esa propuesta concreta que además de tener unos elementos desde el punto de vista ético de cómo manejar esta situación médico, hoy vamos a mandar un comunicado a todos los médicos del país a cómo enfrentar esto. También estamos proponiendo asuntos de salud pública, estamos ratificando la solicitud de la renta básica. Estamos solicitando la solicitud de cuarentenas sectorizadas con renta básica. Eso es una solicitud del cuerpo médico del país también. Estamos solicitando que se aumenten los testeos, los cercos epidemiológicos, la política de salud pública, los equipos sanitarios. Es un documento que yo ya les envié a ustedes a través de Marta, pues que queremos compartir y que queremos que como ciudadanos nos ayuden para sacar esto de esta pugnacidad política y ponerlo en defensa de la vida y mirar a ver si logramos salvar algunas vidas. Yo les digo particularmente que hemos estado muy estresados, muy tristes. Pues yo soy psiquiatra y me ha tocado atender varios de mis colegas. Los niveles de angustia, tristeza, depresión
varios de ellos han estado hospitalizados, intensivistas, ellos mismos se hospitalizan, salen, hay una desesperanza. La mayoría de nosotros estamos con insomnio. Prácticamente yo estoy tratando con insomnio a una cantidad de médicos porque el estrés es mucho, vernos morir a nosotros mismos, ver la tragedia pues, que nosotros estamos viendo en los hospitales, ver la indolencia también de los gobiernos, que pues, les interesa más cómo quedan bien a que se logren salvar vidas, para nosotros es doloroso, pero además la sociedad está confundida porque la sociedad no entiende la magnitud de esto y no la entiende porque estos gobernantes perdieron credibilidad frente a la pandemia, porque como no fueron veraces en lo que informaron, la gente ya no les cree, entonces la gente anda en las calles. Yo ayer hablaba con un taxista y el taxista me decía, nosotros sabemos los ciudadanos que no hay UCI, no hay cama, es que el sistema de salud no funciona, pues eso lo sabe el pueblo colombiano. A ver si el pueblo colombiano no va a saber eso. Nos creen bobos que nosotros no sabemos, pero uno tiene que vivir en la vida todos los días como si eso no le fuera a pasar a uno, porque si no, uno no sale a trabajar y a conseguir el sustento, uno no vive. Ese taxista es la sabiduría popular más elevada que yo he escuchado, y digamos, si uno pudiera explicar esto desde el punto de vista de la psiquiatría que se ocupa del problema de la salud mental y todos estos asuntos que nosotros estudiamos, la ciudadanía opera bajo un mecanismo de negación, pero la ciudadanía no le molesta que le digan la realidad, eso no los paniquea. Eso no los paniquea, eso los tranquiliza inclusive, porque ellos ya saben dónde están parados. Lo que les molesta es todas estas mentiras, todas estas inconsistencias, todo esto, porque ya el ciudadano que dice, ay no, esto es una pelea entre toda esta gente, esto es una pelea, y obviamente nosotros entramos en esa discusión. ¿Y por qué entramos en esa discusión mediáticamente? Porque nosotros pedimos cita aquí con el gobierno local, pedimos con el gobierno de otros gobiernos locales en el país, con el gobierno nacional, y no nos escuchan, no les interesa. Hemos radicado una serie de documentos muy serios, entonces tenemos un debate a micrófono abierto porque tampoco vamos a dejar a morir la gente, no la vamos a dejar morir, nos cueste lo que nos cueste, nos digan lo que nos digan, no nos vamos a quedar callados. Esa ha sido nuestra decisión en defensa de la medicina y de la vida en este país. Yo dejo por ahí y les agradezco. Bueno, agradecerle a la doctora Carolina, pero yo sí quisiera, con la venia de mis compañeros de comité ejecutivo y la venia de los compañeros de junta, hacerle una pregunta. Usted sabe que hoy tenemos una presión enorme del gobierno nacional, quien se empecina en hacer efectiva su medida de la presencialidad bajo la modalidad de la alternancia. Entonces, no sé usted qué percepción, qué nos puede hoy advertir frente a esa medida del gobierno de obligar prácticamente, en medio de tantas dificultades, retomar la escuela en la presencialidad. Edgardo, una cosa muy bien, Agudelo, es el tema de las vacunas. Perfecto. Bueno, yo les digo dos cosas. Sobre la alternancia, eso ya es la cereza del pastel. En este momento, en la situación en la que nos encontramos, inducir una aglomeración, o sea, cualquier aglomeración que tú induzcas en Colombia, la alternancia induce una aglomeración de por lo menos cientos de miles de personas. Genera una unidad de cuidados, la necesidad de una unidad de cuidados intensivos. Genera la necesidad de una, digamos, de que necesariamente puede haber una transmisión en contagio porque los niños son transmisores y los niños pueden contagiar al abuelito, a la mamá, al papá, se pueden complicar, y ya les estoy contando la situación en la que estamos en los hospitales. Entonces es de una absoluta ceguera e irresponsabilidad que ante la situación que nosotros estamos planteando aquí, a nosotros nos estén diciendo que se va a inducir, porque nosotros en este momento podemos contener en algo para poder cuidar los hospitales, en el sentido de poder atender lo que se puede y que no se nos mueran mal los médicos, que por lo menos el sector educativo, que es un sector que puede trabajar desde sus casas, nos ayude estando en sus casas. Eso no se le puede pedir al sector de la infraestructura o a otros sectores que tienen que trabajar presencialmente, porque como este gobierno negó la renta básica, por eso decimos, no es que nosotros no pidamos la cuarentena total, pero ¿cómo vamos a mandar a la gente a las casas a aguantar hambre? O sea, pedimos cuarentena con renta básica.
Esa es la disputa con este gobierno y eso está planteado en la propuesta. Entonces nos parece un contrasentido absoluto que siquiera se esté hablando en este país frente a esta situación hospitalaria y esto que nos está pasando a nosotros, esta mortandad de médicos, que se va a inducir otra aglomeración en Colombia con riesgo de que ahí resulten enfermos, porque donde hay contactos hay riesgo de que resulten enfermos. Y donde hay enfermos, hay riesgo de que varios de estos enfermos sean enfermos críticos, sean enfermos graves. Eso, digamos, es una consideración allí. Y bueno, eso es lo primero. Lo segundo, la vacuna. Lo de la vacuna es una cosa terrible porque pues, esto es una derrota de la humanidad. El manejo de esta pandemia ha sido tan mediocre a nivel de la clase política colombiana, pero también a nivel de la clase política global, que no fuimos capaces de construir una gobernanza planetaria que nos permitiera democráticamente construir unos mecanismos de acceso equitativos a las vacunas. Y por tanto hubo un equiparamiento del 53% de las vacunas por el 14% de los habitantes del mundo en la Unión Europea de Estados Unidos, que acumula ya a los Estados Unidos 400.000 decesos, 400.000 muertes ya a Estados Unidos. Para que vean ustedes lo que cuesta el negacionismo. Porque mucho de la responsabilidad es que Donald Trump estuvo negando esa pandemia. Eso nos está pasando en Colombia. El negacionismo nos va a matar. ¿Por qué no reconocemos y hacemos las cosas? Entonces, y una recesión económica, porque tampoco salvaron la economía. Es que el negacionismo tampoco salva la economía y parece ser que tampoco te salva políticamente, para decirle a algunos políticos en este país. Donald Trump tampoco ganó, negó y tampoco ganó las elecciones. De pronto eso podría servir mucho para las disputas políticas que hay aquí en medio de la vida de los colombianos. Esa vacuna, obviamente, Colombia negoció eso en un oscurantismo inaceptable. El oscurantismo inaceptable tiene que ver con que el país negocia esta vacuna bajo unas cláusulas de confidencialidad inaceptables porque son vacunas con recursos públicos donde el país tenía que tener claro por qué el gobierno nacional decidió negociar con esta transnacional y no con otra. El por qué se arrojó solamente a 2 vacunas, por qué no negoció con varias, por qué no puso los huevos en varios canastas a ver cuál resultaba. Estaba la china, estaba la rusa. Hay muchos laboratorios en este momento, están a punto de salir otros 6. Las transnacionales farmacéuticas históricamente en el mundo han extorsionado a los estados para ganar ganancias. Es una de las industrias más poderosas del mundo y el gran capital. Entonces, en ese sentido, nosotros preveíamos que ese carácter extorsivo se iba a mantener y efectivamente así fue porque no fuimos capaces de construir una gobernanza local y global, una gobernanza global para detener esa condición, ni siquiera a riesgo de que nos estamos muriendo, ni con 400.000 muertos y fallecidos en los Estados Unidos, la mortandad y la parálisis de la Unión Europea, del Reino Unido, de Alemania, de las grandes potencias, ni así fuimos capaces, aún cuando en Rusia, en China, inclusive algunos laboratorios farmacéuticos dijeron, venga, paremos aquí ya esta negociadera y salvémonos al menos entre todos, vivamos y después seguimos los negocios. Lo dijeron los rusos y lo dijeron varios laboratorios, pero no les importó y siguieron adelante con los negocios. Y el gobierno colombiano, pues obviamente está en el oscurantismo y estamos en una situación muy grave porque Colombia es de los países con las mortalidades más altas por 100.000 habitantes del mundo y el segundo en América Latina por COVID con un subregistro, porque las EPS no hacen pruebas. Entonces, en esa situación estamos. Y ahora lo que pasa es que Pfizer no quiere, porque como extorsionaron a los estados y se pusieron en posición de poder hegemónico, y en la OMS, la Organización Mundial del Comercio, este gobierno ni siquiera fue capaz de votar con los países del sur global para detener el poder de esas farmacéuticas, se votó con ellas, que eso ya es todavía más infame. Entonces, no tenemos fecha de inicio de vacunación. Esa es la situación real, no tenemos fecha exacta de inicio de vacunación. Un proceso de vacunación es una situación altamente compleja. El Reino Unido es un país que tiene uno de los sistemas de salud más fuertes del mundo y colapsó. Y aquí nos están diciendo que este sistema no va a colapsar. El Reino Unido, que tiene un PIB, invierte un PIB del 8% en su sistema de salud, tiene los indicadores más altos, es un sistema público. Cuando el neoliberalismo llega a Inglaterra, el pueblo inglés
le dice a Margaret Thatcher, usted puede privatizar aquí todo lo que sea menos la salud. Eso es un baluarte del pueblo inglés, es su dignidad. Aquí no, en Colombia eso no importó. Entonces, y en Inglaterra están vacunando 267,000 personas diarias en el sistema de salud más poderoso del mundo. Después del mundo occidental, porque podemos hacer un análisis de los sistemas de salud en Oriente. Y en Colombia, pues evidentemente, si usted va a vacunar a una tasa que le permita tener siquiera unos 10 millones de personas, 15 millones de personas vacunadas, como lo plantean ellos en el plan, tendría que tener una capacidad de 100,000, 150,000 diario. Bogotá solamente tendría que hacer 30,000 vacunaciones diarias. No conocemos el plan está en un papel, pero como todo se lo van a entregar a las EPS. Las EPS no dieron para hacer las pruebas. ¿Cómo van a dar para vacunar? O sea, le vas a entregar a las que no hicieron pruebas, a las que nos tienen en este despelote para que vacunen. Pues eso es seguir orando sobre el error. Es que esta gente está empecinada, señores. Empecinada, y la única voz que hay en este país es la sociedad civil. Porque nosotros no tenemos un poder político en Colombia fuerte, más allá de las bancadas de la oposición en el Congreso, o un poder contrahegemónico local que se pare duro a decir esas EPS no sirven, porque están de defensores de oficio de ese modelo. Entonces, nosotros hemos dicho, si eso se entrega a las EPS, es que no están viendo pues que las EPS se engavetaron 70,000 pruebas PCR, están entregando las pruebas de COVID cada mes, entonces las van a poner a vacunar. Ya debería haber un despliegue de contratación de un recurso humano de por lo menos 10,000 saludistas en todo el país. ¿Quién lo está contratando? ¿Dónde los van a conseguir? ¿Dónde van a hacer eso? Eso no lo están haciendo. Yo no veo ese movimiento aquí. No lo veo. Por eso nosotros también, aparte de Colombia es Solo Hospital, pues estuvimos suscribiendo el movimiento Renta Básica y Vacuna Ya. Porque a mí lo que me preocupa es que la vacuna empieza a generar sus efectos 6 meses después, pero además no va a resolver el problema. Aquí vamos a seguir con medidas de autocuidado, pero además en Colombia no sabemos cuándo se va a iniciar la vacunación. Entonces esta es la realidad que nos obliga a movilizarnos, a exigir esa vacuna, además de la transparencia, que pues hay que ver qué sorpresa nos vamos a encontrar en los contratos, porque pues, estos gobiernos colombianos no dejan de sorprendernos a nosotros, y en el sector salud menos. Entonces, esa es la situación real y concreta que tenemos en este momento con la vacuna. Presidente, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Carolina. Exacto, si hay más preguntas, pero preguntas concretas. Sí. Para ir. Doctora Carolina, habla Carlos Rivas, ejecutivo de FECODE. Pues usted nos hace reflexionar mucho frente a un dato que recibimos ayer en el comité ejecutivo, y es que han fallecido 500 maestros. 500 maestros, y en esa proporción que usted nos habla de cada 100,000 habitantes, y eso que los maestros estamos trabajando desde casa. Sería lamentable lo que tiene que ver con el regreso a la alternancia, dado la comorbilidad de los compañeros educadores. Creo que usted nos abre aún más las expectativas frente a lo que está ocurriendo, y creo que 500 son demasiados en un gremio como el magisterio. ¿Qué opina usted? No, muchísimo, muy alto, muy alto. Nosotros en este momento tenemos un subregistro evidentemente de los médicos, porque nosotros no tenemos una organización que alcance a llegar a todos los médicos del país. FECODE es una organización desde el punto de vista gremial mucho más fuerte que la organización médica, que fue desmantelada con la Ley 100. El sujeto político de la organización médica, gremial, sindical en el sector salud ha sido desmantelado y ha sido fragmentado. Nosotros podríamos estar calculando que superamos unos 400, pero no tenemos ese dato tan alarmante. Es que lo que yo les quiero decir es, la situación es muy grave. Yo les quiero transmitir mi angustia. Yo llevo varios días sin dormir, pues porque como nosotros estamos al tanto de esto en primera mano y en primera línea, nos reunimos con los médicos, verificamos lo que está pasando, recibimos los videos donde nos insultan y nos dicen mentirosos. Bueno, no nos importa. Yo creo que el pueblo colombiano nos cree. Y entonces es una situación muy alarmante, Carlos. Ese es el nivel de la situación. Por eso les estoy diciendo que ya lo de la alternancia ya es la tapa y la cereza del pastel, que ya es inaceptable en este momento. Y menos sin vacuna, claro. Esa es la situación, compañeros. Yo
no quiero ser apocalíptica, yo tengo mucha esperanza, nosotros seguimos proponiendo, haciendo propuestas, haciendo documentos, hoy vamos a sacar otro documento, vamos a volver a enfrentar al gobierno y las EPS porque quieren cargar a los médicos de que los médicos hagan priorizaciones y escogen quién vive y quién muere. Les vamos a decir, no, ningún médico va a escoger aquí quién vive y quién muere. Si hay camas, esa cama aparece. Y las EPS y el gobierno tienen que disponer de las ambulancias aéreas y todo lo que se tenga que hacer para desplazar a ese paciente. Los médicos aquí no nos vamos a someter a decisiones y a cargas emocionales. Ya por debajo hemos sabido en algunos hospitales de Bogotá que están mandando ese mensaje encriptado para que lo hagan. Nosotros vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar, a nosotros no nos importa. A nosotros no nos importa. Pues ya que si no estamos muriendo, ¿ya qué? Lo que a mí me decían, Carolina, ¿y qué? Yo no. Pues es que se están muriendo. Nosotros hemos enterrado la última semana por lo menos 5 médicos muy cercanos, profesores nuestros. Entonces, ¿ya qué? Mientras que se lavan la mano con nosotros y la gente sigue muriendo. Yo les voy a ir enviando lo que vayamos sacando. La situación es así, igual el llamado es a la esperanza, a que trabajemos juntos, a que miremos propuestas, sigamos proponiendo en este país. Hay que seguir movilizando a la gente a ver cómo salimos de esto y a no quedarnos callados. No nos pueden pasar por encima en esta mortandad callados. Como decía el movimiento indígena, si hablamos, si nos quedamos callados nos matan, si hablamos nos matan. Entonces hablemos.